Ser un escritor no se improvisa. En la mayoría de ocasiones se trata no solo de esfuerzo, sino también de un arduo camino a recorrer. El oficio de escritor se fragua en los recovecos de la conciencia, en los entresijos de la experiencia vital. Elaborar una compleja historia, como puede ser una novela, no solo es una cuestión de tener un don o de una musa que inspire el texto, sino que tiene que ver con el recorrido que se ha hecho para que la escritura tenga un sentido. Crear una historia también es un acto de amor hacia los demás. Escribir es reflejarse en el otro y hacer que éste se mire a sí mismo como lo haría si nadie le condicionase. El éxito de un escritor es convertirse en maestro de sí mismo, lo máximo a que un ser humano puede aspirar. Hoy hablamos con el escritor Juan Manuel Gil sobre literatura y el oficio de escribir. Juan Manuel, quiero empezar diciéndote una frase de Philip Roth cuando dejó de escribir, que dijo: la lucha contra la escritura ha terminado. ¿Es la escritura una lucha? Yo creo que sí. Partiendo de que cualquier cosa que diga Philip Roth, yo comulgo con esa idea porque me parece un gran escritor, es uno de mis escritores de cabecera, pero además en esta cuestión estoy de acuerdo absolutamente. La escritura es una lucha consigo mismo, una lucha con tu entorno. Todos los días te surgen razones para no escribir. De hecho, yo intento agotar esas razones para no escribir, desde hacer tareas domésticas hasta, no sé, ponerme compromisos absurdos, con tal de no sentarme y comenzar a escribir. Porque cuando empieza a escribir, ahí verdaderamente uno, sobre todo al principio, cuando ha iniciado un proyecto, pues se le suman una serie de sensaciones, en ocasiones de impotencia o de frustración y en ocasiones de orientación plena, de saber hacia dónde se va. Y no todas ellas son agradables. Yo creo que no solamente en la literatura, sino en cualquier manifestación artística hay un poco de lucha con uno mismo, y creo que es necesaria, no se puede escribir o no se puede pintar o no se puede dirigir si uno se siente cómodo con lo que está haciendo. Siempre esa incomodidad es lo que hace que el camino por el que el camino que se emprenda sea muchísimo más enriquecedor, con un resultado quizá más acertado. ¿Y cómo es tu forma de escribir? ¿Tú te levantas a una hora siempre por la mañana y escribes, borras, guardas? ¿Cómo es? Mi forma de escribir depende del género que esté escribiendo. La poesía, que es algo que escribo y que pertenece a una parte muy íntima de mí, que me cuesta sacar o leer en voz alta, pues generalmente me va acompañando en el día a día. Me va acompañando como me acompaña mi cuaderno y mi bolígrafo, y ahí vamos, en ese día a día. La novela, en cambio, mis textos narrativos es diferente, sí me tengo que poner una disciplina. Y la disciplina viene emparejada con mi otro trabajo, que es el de profesor. Es decir, eso ya me limita a un horario, tengo que desempeñar mi labor como docente, y lo que me queda de tiempo, además tengo que tener una vida social y escribir. Así que intento ser ordenado en ese sentido. Cuando estoy de lleno en un proyecto narrativo, pues procuro aprovechar tiempo como el verano, Navidad, e incluso, bueno, el resto del año, poniéndome siempre un horario que me permita transmitir a la sociedad y a mi entorno este mensaje: voy a escribir, no me molesten. Qué importante eso, y que te entiendan. Sí, es muy importante que tu entorno te entienda, sepa que lo que estás haciendo es no solamente un trabajo, sino una pasión sin la cual tú no eres tú. Necesitan conocer por qué estás dispuesto a sacrificar una serie de cosas, e incluso sacrificar cosas que le afectan a ellos. Ellos tienen que estar dispuestos también digamos, aceptar ese sacrificio, y tú, por otro lado, también aceptar otros sacrificios que a lo mejor no estarías dispuesto de aceptar en otras circunstancias, pero sí es muy importante que el entorno sepa de qué se trata, como mínimo eso, de qué se trata. ¿Crees que la prisa para un escritor es como un gran enemigo? Quizá también en toda la arte, ¿no? Pero quizá en la escritura, ¿no? Que es un proceso muy lento.
Hombre, la prisa en literatura es un enemigo, puede serlo. Más que la prisa, la precipitación. Quizá son conceptos que se aproximan entre sí, y me explico. En ocasiones, la prisa, la urgencia a la hora de escribir es un factor que le imprime ritmo o que le imprime una serie de elementos que el sosiego, la tranquilidad, la meditación lo habrían sepultado. Entonces, cuando te piden un artículo, un texto asociado a un evento que acaba de ocurrir, pues en ocasiones esa urgencia se nota y el lector es capaz de captarla. Pero cuando hablamos de literatura, como en poesía, o hablamos de narrativa, la precipitación es uno de los grandes errores que comete el escritor. El tener ganas de que eso llegue ya al lector, de que sea ya, de encontrar editorial ya. Y una de las partes fundamentales de la escritura siempre es el reposo de aquello que ha hecho. Y tiene que dormir durante un tiempecito pues bueno, el sueño de los justos y estar en ese cajón esperando a que tu mirada se limpie y que en unos meses, y en unos meses no me refiero a 2 o a 3, en ocasiones a 12 meses, después te enfrentes de nuevo al texto y veas realmente si eso ha pasado el filtro, que es tan importante. Porque cuando uno termina una criatura, pues le parece la criatura más guapa del mundo y cuesta ver en este caso dónde puede mejorar. Entonces creo que la precipitación es algo que debemos cuidar muchísimo en cualquier manifestación artística. Creo, por lo menos yo procuro hacerlo. Y yo me he precipitado también en algunas cosas. Pero en otras he tenido la fortuna de tener esa templanza. Y me ha llevado a que hoy por hoy esté orgulloso de algunas de las cosas que he hecho. O por lo menos tranquilo. Duermo tranquilo por la noche pensando, bueno, puse todo lo que era capaz de hacer en esa obra. Y entonces, pues, bueno, tengo un sueño, en este caso, un sueño relajado. Es una suerte, muy importante. Has comentado ahora mismo la editorial, ¿no? Un tema importantísimo para un escritor. En este momento, cuando ves en una librería el escaparate, ves que hay muchas caras conocidas, que se publican muchos libros de gente ya popular. ¿Cómo es el momento de la editorial, ¿no? Ahora? Bueno, el momento de la editorial ahora, de la industria editorial, es un momento raro, porque se producen una serie de fenómenos que han hecho que la cosa esté, digamos, más compleja, más poliédrica que nunca. Por un lado se ha fragmentado la industria editorial. Antes existían grandes grupos o grandes sellos que generalmente absorbían a los grandes escritores, y ahora es posible encontrar pequeños sellos que tienen a esos mismos grandes escritores. Pues a los grandes escritores, cuando hablo de grandes escritores digo a escritores que tienen nombre o que ya tienen un bagaje, que tienen una serie de libros a la espalda y que no tienen ningún problema en encontrar editorial. Y esas pequeñas editoriales también se convierten en una puerta para escritores que no tienen ese bagaje. En ese sentido yo creo que es bueno lo que se ha producido, esa fragmentación editorial. Por otro lado, si bien es cierto que en los últimos tiempos grandes firmas han conseguido acumular muchísimos sellos editoriales, y eso yo creo que hasta cierto punto es negativo, ¿vale? Porque va a existir, lo queramos o no, una línea editorial fundamentalmente, a pesar de que los sellos sean distintos y las colecciones que vayan a publicar en cada sello sean distintos, siempre va a existir un grupo al que le salen las cuentas, el debe y el haber. Y en el momento que el debe salga por encima del haber, pues vamos a tener problemas. Entonces, eso es complicado. Luego las redes sociales, las plataformas digitales, todo este mundo ha provocado también que surjan otro tipo de edición, que es la autoedición, que también está pegando fuerte, partiendo de Amazon y yéndose a un montón de editoriales que facilitan la edición a escritores que quieren publicar, y que también hace que todo esto sea aún más complejo todavía, porque las editoriales defienden que la autoedición no es una edición al uso. Sin embargo, se están dando cuenta que es una gran fuente de ingresos y por lo tanto la están acogiendo y quieren llevarla a su terreno. Al final quieren que ese trozo de tarta no se aleje de lo que ellos manejan. Al final es una actitud totalmente capitalista.
devoro o absorbo aquello que considero que me puede quitar parte de la tarta, aunque todavía no sabemos si puede quitarla. Pasó con los libros electrónicos, y ahora está pasando con la autoedición. Hay también, bueno, hace unos años hubo un florecimiento, ¿no?, de pequeñas editoriales, ¿no?, como muy cuidadas, que como que valoraban muchísimo al escritor, a lo bonito, el papel. ¿Todo eso está pasando como moda o no? Yo creo que no, yo creo que se mantiene. Hay editoriales que miman muchísimo la tarea editora, desde el trabajo de seleccionar los manuscritos e incluso la ayuda o el trabajo hombro con hombro con el escritor, no solamente en tareas de edición, sino en tareas de escritura, porque no hay que olvidar que muchas veces detrás de estas editoriales hay personas que están muy formadas y que tenían muy claro desde muy pronto que querían dedicarse a esto. Entonces, gente muy preparada que sabe lo que quiere, que lo tiene muy claro y que quiere llevarlo a cabo. Entonces yo creo que existen ese tipo de editoriales que miman todo el proceso hasta llevártelo a tu casa, y tienen garantizado el futuro, porque en este sentido es cierto que tienen garantizado el futuro, pero probablemente no con el margen de beneficios que otras editoriales, que están dispuestos a editar de otro modo. Y yo creo que al final la calidad pues se defiende por sí misma. Cuesta mucho, imagino que levantarte por la mañana y saber en ocasiones que las cuentas no te dan, pues tiene que ser difícil y a veces darán ganas de dejar los brazos ya a caer. Pero yo creo que por ahora la salud editorial en España es una buena salud, está lustrosa en ese sentido. ¿Tú crees que cambió un poco en este país el concepto del arte, de la literatura, cuando se empezaron a poner de moda las secciones culturales, ¿no?, de los grandes periódicos, las grandes secciones, y había que rellenar, ¿no? Con lo cual también te da un poder muy grande, ¿no? O sea, este autor lo elevamos o no. Esto al final, ¿hay como una especie de negocio también con las editoriales o qué ha pasado con esto? Sin duda. En este país grandes suplementos culturales estaban vinculados directamente con grandes grupos editoriales, pertenecían a un mismo, eran ramas de un mismo árbol. Entonces, en ese sentido, y en España concretamente hemos conocido muchísimas polémicas en las que críticos han sido expulsados de la redacción sencillamente por opinar en contra de un libro que pertenecía a la editorial de ese mismo suplemento. O sea que es obvio que eso ha pasado, y es cierto que eso tiende a homogeneizar la cultura en este país, porque lo que no tiene cabida en un suplemento se queda fuera, y lo que está fuera de la foto, pues ya sabemos lo que ocurre. Pero es cierto que los suplementos, no sé si contaban con ello o no contaban con ello, pero de repente aparece una cosa que se llama internet y eso lo fragmenta todo y empieza a aparecer en la escena, en la fotografía empieza a aparecer algo que en principio no tenía cabida en el suplemento. Entonces, hasta tal punto que las fuerzas han cambiado, y hoy en día perfectamente puede haber un simple blog que tenga más peso que un suplemento como el Babelia del País, y ellos lo saben, hasta tal punto es así que incluso los propios suplementos han perdido fuerza, presencia dentro de los medios. Los grandes críticos son más visibles en las redes que en el papel, y ellos lo saben, por lo tanto ellos escriben más en redes que en papel. El que esté en el periódico es un vestigio de que sienten que tienen que estar, de que la cultura tiene que ocupar un lugar, pero todos sabemos que en este país la cultura es un animal doméstico muy bonito, que decora muy bien, pero a la hora de la verdad los recursos, la inversión, la presencia, la ayuda y la convicción de que es indispensable una buena cultura en un país no existe. Lo vemos con las políticas que se desarrollan, lo vemos con los recursos que se destinan, y lo vemos, por ejemplo, con la propia ausencia de un Ministerio de Cultura